Hablemos hoy de la perseverancia. La perseverancia es lo que tenemos que hacer y seguimos haciendo aunque literalmente todos o todo esté en nuestra contra. Familia, amigos, recursos, tiempo. Pero nosotros sabemos que ahí está la respuesta. Y hoy te voy a contar la historia de Soichiro Honda. Soichiro Honda nació en 1906 en Japón. Ya vas a ver quién es, aunque el apellido ya te debe sonar, ¿verdad? Soichiro Honda, desde sus 3 años, decía a su abuelo que le lleve a la granja vecina porque ellos tenían una máquina con la cual ellos recogían sus productos agrícolas. Ya le encantaba ver cómo sonaban esos motores o cómo se hacía toda la nube de gas que seguía quemando, y a él siempre le empezó a gustar eso y se entusiasmó por esas cosas. Cuando él era un niño, su padre trabajaba en un taller donde arreglaba estas máquinas agrícolas y después se puso a arreglar bicicletas. Pero como todos sabemos, ¿no? Siempre hay personas que van a hablar mal de nosotros, aunque se crean nuestros amigos. A él le pasó lo mismo. Sus amigos, sus vecinos, lo empezaron a tirar sal, y de esa sal él se empezó a tomar a pecho, pero muy poco, y después de esa fábrica y después de ese taller cerró. Lo que pasa es que Soichiro era una persona delgada, era muy débil, en la escuela no le iba absolutamente nada bien, siempre sacaba las peores calificaciones, y él cuando quería hacer algo, como por ejemplo ganar una carrera de 100 metros o saltar muy alto, no podía. Pero él dentro siempre decía que los iba a ganar en una carrera automovilística. O sea, le empezaba a gustar mucho, mucho, mucho los motores. Y estas carreras automovilísticas a él le llamaban tanto la atención porque ahí era la única manera en la que podía ganar a sus compañeros. Entonces él desde niñito ya sabía lo que tenía que hacer. Después de eso, su padre le cuenta la historia de Napoleón Bonaparte. Y él pensó que era una persona alta, fornida, de una grandiosa voz, un gran personaje. Pero cuando vio un retrato de cómo era él empezó a hacer analogías con su vida. Asimismo, Napoleón nació en una isla, también nació en Japón. No era de gran tamaño, no tenía muchas cosas a su favor y aún así pudo conquistar muchos países. Entonces él quería que su nombre llegue bien alto. Entonces ya tenía una visión, la visión de que su nombre debía ser reconocido en todo el mundo. Por lo cual él se empezó a suscribir a revistas de autos, a revistas de autos, a revistas de máquinas, y en una de estas revistas llega una solicitud de trabajo. Y él muy entusiasmado va y aplica. Pero cuando está aplicando y va a su entrevista, su jefe se da cuenta que es muy joven. Y como es muy joven no lo confía mucho y mejor le tiene de niñero. Imagínense quién lo tiene de niñero a Soichiro. Pero bueno, en esa época no era tan reconocido. Cuando él empezó a cuidar al hijo del jefe, cada vez que tenía que hacerlo dormir, se iba a dar vueltas por los talleres. Y él empezó a darse cuenta que lo que le gustaba era eso. Entonces él muy minuciosamente empezó a ver cómo funcionaba toda su planta. Hasta cuando el jefe le dio la oportunidad y dijo, está bien, ya ahorita vas a trabajar con nosotros, ya déjale a mi hijo un ratito. Él empezó a ser el mejor técnico. Él empezó a ser el mejor en todo su trabajo. Y cuando él tenía 20 años, el jefe lo llama a su oficina y le dice que se regrese a su pueblito. Y el cabizbajo, ¿no? Como todos, dice, chuta, ¿y ahora qué hice? Lo cual él le dice que no lo está despidiendo, sino él quiere abrir una sucursal en su pueblito. Lo que le entusiasma porque a él iban a poner de jefe, cachen, a los 20 años. Pero todo esto, cuando él llegó a su pueblito, se dio cuenta que junto a él empezaron a ponerse más talleres. Y él pensaba y pensaba y dijo, ¿cuál es el valor que yo tengo que dar para que todas las personas vengan conmigo? Entonces, él hacía dos cosas. Uno, él aceptaba trabajos de las demás personas que no querían porque les parecía muy difícil. Y dos, él era muy rápido y eficiente en todo lo que él hacía. En absolutamente todo lo que él hacía era muy eficiente. Entonces él se empezó a hacer su reputación. Él a su pronta edad ya era un inventor, porque se daba cuenta que todas las ruedas se rompían cuando iban donde él y nunca aguantaban porque estaban hechas de madera.
y él se dio cuenta que los rayos se podían hacer con hierro, con acero. Entonces él empezó a hacerlos de esa forma, de ahí patentó los rayos que él hizo y ya se evitó el problema. Entonces vio un problema y dio una solución a eso, por lo cual ahí funda Tokai Seiki. En esta empresa lo que él quería era elaborar pistones, era crear pistones, era diseñar los pistones, pero en esas épocas todos los autos que se vendían tenían todo eso muy guardado para ellos, entonces no le decían a él y siempre estaba en el prueba y error, hasta que él se fue a la universidad y dijo que todo el conocimiento que iba a adquirir en la universidad lo iba a aplicar. Entonces iba a clases, y es más, solo a las clases de diseño mecánico, todas esas clases, y después iba a su taller a trabajar para ver cómo podía hacer su pistón, cómo podía mejorar para que ya deje de fallar. Cuando a él lo expulsan de la universidad y el rector muy enojado lo dice, o sea, que por qué onda no iba a clases seguidas después de 2 años. Y él le dijo que más que el título quería solo el conocimiento y las habilidades para poder hacer su propio pistón. Y así él hace su pistón y fue el mejor. Pero 1945, Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos destruye con bombas todas las empresas que Honda ya tenía fundadas, todos sus talleres, él las destruye. Y hasta 1946 él empieza a ver que ya no habían muchos autos circulando por Japón porque el combustible estaba muy caro y ya era muy poco accesible que lleguen a la isla. Entonces él con todo su conocimiento volvió a las bicicletas. Entonces dijo, ¿cómo yo puedo poner un motor en una bicicleta? Él empezó a comprar los motores viejos de los Estados Unidos y los empezó a poner en una bicicleta. Pero se daba cuenta que el marco era muy débil, no soportaban eso, hasta que un año tras prueba y error, él se dio cuenta y diseñó el motor A, el modelo A, para una bicicleta en especial, que esa sería la primera motocicleta que él había hecho en su vida. Caché, nunca se rindió. Y por eso, después de algunos años, me parece que en 1967, él empieza a construir autos, porque decía que todo lo que él podía hacer, lo hacía. Entonces vio cómo las industrias estaban abarcando los autos. Por ejemplo, Ford en esa época era un titán, era un coloso, y él dijo que él podía mejorar todo su auto. Y ahí tenemos el Honda Civic, el cual se vende muy bien hasta ahora. Lo cual, cuando quería fundar esa empresa, él ya tenía constituidos sus motores, sus patentes, ya tenía su empresa de bicicletas, pero él se fue a un banco a pedir préstamos, y sí lo estaban dando, lo financiaban, y así se empezó a crear toda la compañía de Honda. Así que ahí van las conclusiones de esta gran historia. 1. Desde niño, aunque muchas de las veces no sabemos qué hacer o sí sabemos qué hacer, existen adversidades que está en nosotros superarlas o no superarlas. Si nosotros nos tomamos a pecho algo, o podemos continuar con nuestra vida. 2. Ser perseverantes. La perseverancia es tan importante en esta historia, bueno, y en muchas, que él jamás se rindió. Él siempre buscó todos los medios para diseñar su pistón, para hacer su motocicleta, para hacer sus autos, y aún así, aunque muchas puertas se le cerraban, nunca dejó de golpearlas. Así que la segunda es la perseverancia, y la tercera es confiar en sí mismo. Saber qué quieres hacer desde niño, o qué quieres hacer, o seguir experimentando, pero siempre confiar en uno. Y desde ahí, seguir avanzando. Así que, si quieres ver más videos, ya los he de subir. Bye.